La semana pasada vimos que había un juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo. Y aquí se juzgaban a todos aquellos que habían aceptado el nombre del Señor y la justicia que viene por la fe. Pero, ¿qué pasa con los impíos? ¿En qué momento son juzgados? ¿Será que al morir? Veámoslo hoy, en Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y aquí estamos nuevamente como cada semana para poder estudiar la lección joven, esta lección que se ha venido tan buenísima en el tema de qué hay más allá de la muerte. Esta semana nos toca estudiar la lección 9, los muertos que están delante de Dios. Y para eso tenemos a grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. Vamos a comenzar por las damas. En primer lugar, a quien está aquí al lado mío, a Priscila Schmidt. Ella es de Paraguay, así que queremos que se presente un poquito, que nos pueda decir qué hace, de dónde es específicamente y por qué está aquí. ¿Puedes presentarte, por favor, Priscila? Sí, bueno, hola a todos. Realmente es un privilegio estar con ustedes hoy. Mi nombre es Priscila Schmidt. Yo soy de Paraguay, específicamente de Juvenao, al sur de Paraguay. Y bueno, yo estoy colaborando en GYC Paraguay. Somos hermanos de GYC y mi profesión, yo soy médica. Pero ahora con Katy estamos dedicándonos también a hacer repasos de escuela sabática, así que estoy muy contenta de participar con ustedes. Amén. Así que también vamos a ir a presentar a nuestra amiga Katy Alfonso. Ahí ya nos adelantó un poquito ahí, Priscila, que estaban haciendo un repaso de escuela sabática. ¿Cómo se llama ese programa? Bueno, preséntate en primer lugar y luego ahí nos das más detalle de lo que están haciendo. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Y mi nombre es Katy Alfonso, soy de Paraguay. Y nosotros estamos también con el proyecto de Inverse. Hemos comenzado en este trimestre con este desafío bello de poder estudiar y compartir el repaso Inverse en español. Así que para quienes quieran seguirnos, pueden buscarnos en Instagram. Estamos como GYCPI. En Facebook estamos como GYC Paraguay y en YouTube como GYC Paraguay también, nuestro canal. Así que ahí pueden ver los repasos, generalmente subimos los miércoles y estamos contentos por estar hoy acompañando a GYC Chile. Y cuento un poquito más de mí. Yo soy estudiante en este momento. Estoy como alumna en un ministerio de apoyo a la iglesia en Brasil, en estos momentos. Pero estoy trabajando por GYC Paraguay. Muy bien, muchas gracias, Katy. Entonces ahí pueden seguirlos en GYCPI, GYC Paraguay, las distintas redes sociales, y ahí también pueden estudiar, ¿verdad? Y repasar la lección de escuela sabática joven. Y bueno, aquí tenemos a un antiguo viejo conocido, nuestro amigo Moisés Belli, así que también queremos saludarlo esta noche. ¿Cómo estás, Moisés? Gracias, Jan. Dios te bendiga. Saludos a todos. Feliz de estar acá compartiendo con gente de Inverse, Paraguay. Y ahora, bueno, acá en esta lección tan importante, tan linda como es esta semana. Claro que sí. Amén. Muy bien, muchas gracias. Moisés, por favor, si puedes orar para que el Espíritu Santo dirija esta lección que es tan importante como estudiar el tema del juicio final. ¡Wow! ¡Qué temón tenemos el día de hoy! Así que, por favor, si nos puedes dirigir en oración para que el Señor sea quien guíe este programa. Claro que sí. Oremos. Padre de los cielos, gracias porque unes a tu pueblo en muchas latitudes
y deseamos ser unidos en la verdad, Señor. Sabemos que esta lección quizás para muchos le has costado, otros están quizás en las tinieblas de no la comprensión bíblica, pero ayúdanos a poder entender tu palabra y que seamos luz para otros que no la entiendan y que podamos, por supuesto, ver a Cristo reflejado en las Sagradas Escrituras. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Y ahora que hemos orado, vamos a abrir entonces la palabra de Dios. Vamos a pedirle a nuestra amiga Priscila que nos pueda leer el libro de Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 13, por favor. Sí, leo Apocalipsis 20 del 11 al 13. Dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba junto en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Muy bien. Entonces aquí nos aparecen unas personitas de alguna manera, unos muertos delante de Dios. ¿En qué momento sucede todo esto, de esto que está hablando aquí, que leyó Priscila? ¿Será que sucede que estos muertos aparecen cuando ellos mueren y se presentan delante de Dios para ser juzgados? ¿Qué nos dice la Biblia específicamente sobre esto? Vaya, buena pregunta, Jan, y creo que es una pregunta que resume toda la lección esta semana, titulada Los muertos ante Dios. Y es que inevitablemente debemos recordar un poco la lección pasada. Y también, si vamos a adentrarnos al texto base de la semana, hay que sí o sí repasar Apocalipsis 20. Veremos. Apocalipsis 20 está dentro de un bloque temático que comienza desde el capítulo 19 y hasta el capítulo 20, y otros eruditos incluyen parte del capítulo 21. Y esto es importante, ¿por qué? Por el capítulo 19 comienza diciendo que aparece un jinete blanco. Ese jinete blanco es un guiño, un recuerdo a la sección de los sellos, donde también aparece un jinete blanco. Lo que es llamativo es que en la sección de los sellos hay una pregunta. Dice los justos: Señor, ¿cuándo nos juzgas? ¿Cuándo nos vas a juzgar? En Apocalipsis 20 aparece la respuesta de cuándo son juzgados los justos. En segundo lugar, es llamativo que si uno lee el capítulo 20 de manera secuencial, no hay secuencia. Porque usted se da cuenta que el versículo 1 al versículo 10 es mencionado que desciende fuego desde la santa ciudad. Pero la santa ciudad no aparece, no desciende, sino es hasta el capítulo 21. Entonces, Apocalipsis 20 está dividido en los versos 1 al 10 y luego los versos del 11 al 15, donde el versículo 1 al 10 es un resumen general de lo que sucede, y luego hay una lupa en el verso 11 y 15. ¿Qué sucede? Primero, primera venida, el jinete blanco, los impíos mueren con el resplandor de su venida. Por supuesto, mientras los impíos mueren, resucitan los muertos en Cristo Jesús, son arrebatados, como dice el libro de Tesalonicenses, y por supuesto, los justos van al cielo a vivir con Dios, mientras que los impíos están muertos. Esa brecha de tiempo se conoce como el milenio. Y en esa brecha de tiempo del milenio, que dicho sea de paso, el milenio es una creencia que viene desde primera raíz del cristianismo. Luego, Agustín de Hipona, por ejemplo, fue el que empezó a desvirtuar esto, y él decía que el milenio se cumple con la Iglesia Católica Apostólica Romana porque es capaz de sentenciar y quemar a los herejes. O sea, él interpretaba esta sección del capítulo 20 como que el juicio ya está hecho a través de la Iglesia. Pero la Reforma siempre levantó el estandarte de que el milenio es después de la segunda venida. Primero viene Jesús, después viene el milenio, y por supuesto luego ahora Dios desciende a darle la condena con la muerte, la segunda muerte, la segunda resurrección y finalmente la muerte eterna. Entonces, este juicio ocurre en esta brecha de tiempo del milenio, donde, por ejemplo, dice 1 Corintios capítulo 6, que
los justos han de juzgar al mundo. ¿Qué veremos acá, por ejemplo? Veremos quizás el apóstol, quizás el diácono Esteban verá por qué Pablo ha sido salvado, ¿no? Quizás sea una sorpresa para él. Y los discípulos de Cristo verán, por ejemplo, por qué Judas se perdió. El profeta Isaías podrá ver por qué Manasés es contado entre los salvados. Y eso es lo que se va a ver. Se va a abrir los registros en esa brecha del tiempo del milenio. Quería comentar esos detalles. Muchas gracias. Interesante lo que había comentado Moisés, y yo quería agregar algo más, ¿verdad? Vemos que en Apocalipsis, desde el versículo 11, vemos que Juan introduce esa escena del juicio, ¿verdad? Y eso lleva a una conexión con la destrucción final, y eso es el juicio, ¿verdad? Y muchas veces puede llegar a confundirnos, ¿verdad? Porque la semana habla sobre los muertos delante de Dios, y yo quería resaltar un poquito esa parte, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que de alguna u otra forma los muertos no pueden estar literalmente en el juicio. Entonces, para no confundirnos, ya me gustaría que leyamos Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Y dice así: pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces tenemos el milenio, ¿verdad?, que ocurre después de la venida de Cristo, en donde va a ocurrir el juicio, en donde se van a abrir los libros, y los libros son registro de nuestras vidas, registros de nuestras vidas. Entonces todo lo que nosotros hagamos va a estar en esos libros. Y de alguna otra forma, eso tiene mucho que ver, que los muertos estén en el juicio. Priscila, tienes que desmutear tu micrófono. Oh, ¿qué pasó? Se nos fue. Parece que sin querer apretó y se salió. Probablemente se salió sin querer. Sí, es lo más probable. Bueno, ahí ya para comentar un poquito, creo que de lo que están hablando los chicos, sí, es muy importante el versículo 5 del capítulo 20, donde ahí dice: mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, resumiendo ya también lo que habían dicho, es que al principio de los 1000 años, entonces hay una resurrección, porque el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, ¿quiénes son los resucitados en la primera parte? Son aquellos que Pablo nombra en el libro de Tesalonicenses, cuando dice: y el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, ¿verdad?, llamará a los muertos, y los justos en Cristo resucitarán primero. Y dice: y luego los que hayamos quedado nos iremos con él. Esa es la primera resurrección, la segunda venida de Cristo. Pero esta segunda resurrección, que dice que no volvieron a vivir hasta que cumplió los 1000 años, es una segunda resurrección, y esta es de los impíos, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos que en la Biblia hay dos juicios, podríamos decir. El juicio investigador, donde se juzga a los... bueno, ahí volvió Priscila, ya para cerrar un poquito el comentario, donde se juzga a los justos, ¿verdad?, para que puedan entrar al reino. Y luego tenemos este otro juicio al final, que es el juicio de los impíos, donde ya se le da la condenación final, y donde ellos también reconocen, aquí vemos que también terminan reconociendo, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el Señor. ¿Y con qué finalidad tiene este juicio? Porque sería como: ¿para qué Dios lo vuelve a revivir si después los va a volver a matar? ¿Qué sentido tiene esto?
y es que ellos también deben reconocer que Dios es un juez justo, ¿ya? Porque de esta manera ya no queda duda en el universo. Recordamos, habíamos hablado de la metanarrativa del gran conflicto, donde Satanás en un principio había acusado a Dios de juez injusto, de tirano, ¿verdad? De que su ley era una ley imposible de cumplir y un montón de otras cosas, atacando el carácter de Dios, pero con este juicio ya se ve que incluso ellos también reconocen a Dios como un juez justo y ya queda presente en todos en el universo de que Dios es veraz y que Satanás estaba completamente equivocado. Entonces, aquí ya se termina esta última parte. Priscila, ahora sí. Sí, disculpen que la verdad que no soy tan buena con tecnología a veces, así que... Pero sí, yo quería comentar nomás también que es un texto muy interesante porque también pensemos que Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos, ¿no? Y tenemos que estudiar bien los contextos y en qué escenario se encuentra Juan cuando él está escribiendo, si es en el cielo, si es en la tierra, si hay símbolos o no. Entonces es importante saber que estuvimos ¿no? construyendo esta creencia de que los muertos, el estado de los muertos, si realmente tenemos un alma que se va al cielo. Entonces, que con cada lección nos damos cuenta que los textos difíciles de entender tienen en realidad un significado más simple. Y en este contexto en el que vimos, Katy mencionó sobre los libros y que también en el versículo 12, ¿no? Dice que los libros fueron abiertos y también fue abierto el libro de la vida. Entonces, es como decir, si alguien, por ejemplo, si alguien no me conoce a mí, dice, bueno, ¿me puedes contar un poco sobre Priscila? Priscila hace esto, lo otro, ella estudió esto, también fue a tal país, viajó, empieza a contar lo que yo hago, es como que si yo estuviera ahí también, ¿no? Es porque empieza a contar cómo es mi vida y lo que hice, entonces trae, digamos, a mi persona en ese momento y es como una analogía diciendo que cuando se abren los libros y se empieza a leer lo que se hizo, las acciones que hicieron esas personas, es como que si esas personas estuvieran ahí, pero no quiere decir que literalmente los muertos, digamos, su espíritu subió al cielo, ni que estaban ahí presencialmente. Entonces, eso nos ayuda a apoyar un poco más y a construir y ver que la Biblia no se contradice y ver que todo tiene, en realidad, está ligado y todo tiene sentido cuando nosotros estudiamos un versículo con el otro, ¿no? Muy bien, aquí Priscila adelantó un poquito de la segunda pregunta, ¿verdad? Ella dijo que de alguna manera cuando alguien cuenta algo de nosotros, es de alguna manera como si también estuviera ahí, ¿no? ¿Verdad? Relatando de nosotros mismos. ¿De qué manera el espíritu, ya el espíritu que incluso es más que el aliento de vida, representa nuestras acciones, nuestro carácter, nuestra forma de ser, y cómo de alguna manera eso es lo que está delante de Dios en el juicio? Sí, me gustaría que leamos Génesis 2:7, que dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es un versículo que es como una ecuación, ¿no? Que ser humano es igual a polvo de la tierra más aliento de vida, ¿no? Cuando uno muere, nuestro cuerpo, digamos, físico, se degrada, ¿no? Somos hechos de polvo y el aliento de vida es el que va hacia Dios. Entonces, eso también mucha gente, en otros versículos podemos ver que también se refiere como a espíritu. Entonces, ¿qué es espíritu? Espíritu es el aliento de vida, cosa que el concepto ya lo vimos en la lección pasada, pero también quiere decir el carácter de la persona. Entonces, cuando una persona muere, ese aliento de vida es como que el Señor
que está registrando, ¿no?, todas nuestras acciones. Estamos en un libro, cierra ese libro y el aliento de vida, digamos, se va hacia Dios. Y cuando entonces una persona, cuando Jesús vuelva y resucite a sus hijos, ese aliento de vida va a ser devuelto y también vamos a despertar con el mismo pensamiento con el que morimos. Es como fue una pausa y ahora ponemos play. Y Job, por ejemplo, cuando él menciona en Job 19, 26 y 27, dice: y después deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él hace hincapié que él mismo va a ver a Dios. Entonces, que él sería el mismo Job que cuando, digamos, murió. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que espíritu es el carácter de la persona y el carácter está formado por las acciones que van a estar registradas en los libros. Muy bien, yo quiero aumentar un poquito lo que Priscila dijo. Ella dijo ahora que el espíritu vuelve a Dios, y eso tenemos en la Biblia. Y dice así, en Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 7, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y realmente el espíritu no es solamente un simple aliento de vida. Y eso yo encontré claramente en un texto del Espíritu de Profecía, que es el libro La Segunda Venida y el Cielo, en el capítulo 5, quienes quieran leer otro día. Voy a leer solo una frase. Dice: el espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser preservado. Y sabemos que nuestro carácter es la definición de nuestra persona. Si nuestro carácter, por medio de nuestro carácter podemos saber si nosotros somos buenas personas, no tanto, y nuestro carácter se va formando por nuestras acciones, ¿sí? Y eso implica decisiones, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a suponer la historia de Caín y Abel. Caín ha decidido dar una ofrenda que no era lo que Dios pidió. Y él ha escrito un registro en el libro de la vida. Así también nosotros. O sea, todas las decisiones que nosotros tomamos, nuestras acciones, esas son las que están escritas en el registro de vida. Entonces, de esa forma, los muertos pueden compadecer en el juicio por medio de los escritos. Y sabemos que hay ángeles secretarios que escriben de manera fiel esos registros y sin errores. Y no hay forma, o sea, los impíos no tienen forma de negociar, o sea, no hay forma de negociar con los ángeles para que no escriban nuestras acciones. Es algo que se escribe de manera constante todos los días. Y eso nos lleva a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué tipo de carácter estoy formando aquí en la tierra? ¿Qué tipo de registro estoy dejando en el cielo? Porque eso va a definir nuestro futuro final. Entonces, que cada uno de nosotros podamos reflexionar en eso. Amén, amén, Katy. Bueno, se nota que la presidenta llegó y Paraguay. Mira, va a ser difícil apoyar lo que ya dijeron, solo afirmar que, bueno, o sea, me parece consono que Priscila comenzara leyendo Génesis 2.7. Bueno, en Génesis 2.7 se usa la palabra conocida Nefesh Hayá, esa expresión en hebreo, que esa palabra Nefesh fue, en la Septuaginta se empleó la palabra Suje, y esa palabra Suje es exactamente la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 20 para referirse a las almas, vi las almas. Se usa la palabra Suje, que debería ser más bien, debería ser más cercano al espíritu, aunque la idea que quiera el texto, como ya las muchachas dijeron, es el carácter. ¿Y por qué es importante? Ya Katy nos lo dice, que así como el artista moldea en su obra de arte lo que él quiere plasmar, así también nuestras acciones demuestran nuestro carácter.
Y esto es un pensamiento solemne. De hecho, Ellen White, por lo menos en Primeros Escritos, Conflicto de los Siglos, habla bastante de este tema, de la solemnidad que el hecho de que nuestras acciones, nuestros pensamientos, incluso lo que creemos que nadie nos ve y que hacemos oscuras en nuestra habitación, hay un ángel que anota y que para el ojo de Dios nada se escapa. Y esto es lo solemne de este tema, ¿no? Del juicio. Yo creo que no hay otro, digamos, Dios cuando levanta el pueblo adventista, lleva esta la gran verdad del juicio y la luz del lugar santísimo, porque Dios desea que su pueblo esté en continuo acercamiento con Cristo, precisamente para pedir al Señor que se mire nuestro corazón, y si hay algo que nos mantiene en el mundo, un pensamiento malo, un pecado acariciado, cualquier cosa que nos aparte de Cristo, que sea echado. Y yo creo que ese es el mensaje solemne de este tema tan importante. Gracias. Así es. Bueno, esta es la manera entonces como nosotros estamos o vamos a comparecer en este momento en el juicio peradvenimiento, en el juicio investigador. No es que nosotros vamos a tener que ir al cielo y allá vamos a comparecer delante de Dios y después vamos a volver, sino que todo lo que está escrito ahí en los libros, ¿verdad? Las acciones que hemos hecho, y si son acciones malas, nos hemos arrepentido, la sangre de Cristo ha cubierto esos pecados, o están allí, o han sido acariciados. Todo eso va a ver en el juicio, cuando el juzgado, ¿verdad?, hace la revisión del caso. No es que esté constantemente ahí preguntándole a la persona, sino que ellos ven cada cosa que hizo la persona, cómo se ha comportado, cuál ha sido cómo fue el acto que cometió, y cada una de estas cosas para poder resolver. No es que estén ahí 100% del tiempo viendo al acusado, sino que cada una de estas cosas las ve en los registros que ya han quedado y la evidencia para poder dar la resolución del juicio. Así que esta es la manera como nosotros compadecemos en este juicio investigador, ¿ya? Y bueno, ya vamos a ir, antes de ir a la última pregunta, vamos a mostrar un pequeño comercial que tenemos que ver ahora. Si es el comercial del Congreso de GYC. Queda muy poquito, así que vamos a ver hasta cuándo son las inscripciones. No te lo puedes perder. Tú les dirás a ellos que yo soy. Yo soy el que era, el que es y será, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y ustedes me serán por pueblo, serán como mis hijos. Yo soy quien te dio la vida y el que cuida tus pasos. Soy aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Yo soy la luz del mundo. Con mi sangre te di libertad, por ella sano tu pecado. Con mi sacrificio te puedo transformar. Mírame, yo soy tu Salvador. Yo soy tu única esperanza. Vendré a ti otra vez, y entonces me serás testigo y el mundo conocerá que yo soy tu Dios. Congreso GYC Chile. Ven a participar del 15 al 18 de diciembre. Yo soy tu Dios. Muy bien, aquí abajo estamos viendo entonces la dirección gycchile.org/congreso-2022. No se pueden perder este congreso. Si tú deseas tener más intimidad, una comunión más estrecha con el Señor, tienes que ir a este congreso. ¿Quieres conocer a quién tú adoras, a quién le das el tributo, a quién cantas? ¿Realmente quieres conocer a Dios? Entonces, no te puedes perder este congreso. Solo hay plazo hasta el 1 de diciembre para inscribirse,
en este tremendo congreso donde tu vida va a cambiar. Va a haber un antes y un después, así que no puede faltar a este congreso de GYC Chile. Vamos a tener tremendos invitados. Miren, chicos, aquí si ustedes abren el principio del folleto, el coordinador de estos folletitos que tenemos acá, ahí dice Justin Kim, quien es el director de Escuela Sabática de la Asociación General y también es el editor de la revista Adventista. Él va a estar allí dirigiendo gran parte de los temas. Tenemos también a Alan Bornapé, quien es profesor de la UNACH. Y también tenemos a Leroy Hernández, quien es el capacitador de la misión de Michigan para jóvenes misioneros. Así que también si tú quieres tener una vida de misión, no te puedes perder este congreso. Están todos invitados, recuerden, hasta el 1 de diciembre. Allí va a quedar entonces la dirección para que puedan entrar, ver más información y saber cómo inscribirse para el congreso de GYC Chile. Muy bien, vamos allá a ir con la última pregunta de este programa en esta noche, que está bien interesante. Ahora, ya entendiendo todo esto, sabiendo que vamos a comparecer delante de Dios, sabiendo que hay libros escritos con nuestras acciones, sabiendo que hay un libro de la vida, sabiendo que están allí nuestros pecados y que todo, incluso lo oculto que hemos hecho, está y va a ser presentado allí delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué decisiones tomar? Tenemos que tomar. Podemos podemos hacer algo nosotros para no estar en la segunda resurrección, sino que estar allí en la primera, si es que llegamos a morir. Claro que sí, todos nosotros tenemos grandes cambios que hacer, grandes decisiones que tomar, y para eso quiero leerlo, Santiago, capítulo 2, versículo 18, que dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sabemos que la fe y las obras son sumamente ligadas, ¿sí? Porque nosotros demostramos nuestra fe por medio de las obras. Entonces, las obras implican acción y una acción implica decisión. Y eso implica el servicio, ¿no? El servicio, también pensar en nuestra vida personal, comenzar a reflexionar en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda garantir mi nombre en el libro de la vida? Porque la Biblia nos dice, ¿no?, que nosotros tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y mientras está cercano. Entonces, eso ya es una decisión, es una reforma para nuestra vida. Buscar todos los días a Dios, entregar nuestra vida a Dios. Y realmente vivir esa fe, que no es una fe muerta, sino es una fe que lleva a la acción. Y eso muchas veces es una lucha contra el yo, contra nuestro egoísmo. Es entregar nuestra vida a Dios y realmente hacer que Él pueda moldear nuestro carácter, ¿verdad? Quiero leer una cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice así: aquellos que viven en el egoísmo, nadie piense que podría vivir una vida de egoísmo. Y entonces, habiendo servido a su propio interés, entrar en el gozo de su Señor. No podría participar en el gozo del amor desinteresado. No estaría preparado para los atrios celestiales. No podría apreciar la atmósfera pura del amor que compenetra el cielo. Las voces de los ángeles y la música de sus arpas no lo satisfarían. Para su mente, la ciencia del cielo será un enemigo. Esto me lleva a reflexionar. Si yo en mi vida personal, aquí en la tierra, no busco a Dios, no leo la palabra de Dios para que realmente mi fe pueda aumentar por el oír, yo no voy a tener gozo en el cielo.
Entonces, la decisión, si realmente nosotros queremos tener una vida eterna, queremos garantir nuestro nombre en el libro de la vida, la decisión tenemos que tomarla hoy. Hoy es el tiempo en donde nosotros podemos decidir por Cristo, realmente vivir esa fe que se refleja en nuestra vida y que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Amén, amén, amén. Vaya, Jen, creo que la pregunta que haces es una pregunta básicamente que resumen todas las doctrinas adventistas. Porque la pregunta, la pregunta directamente es, como bien lo dice la lección, ¿adentro o afuera? O sea, estar dentro de la ciudad o estar fuera de la ciudad. ¿Y cómo podemos estar dentro de la ciudad si aceptamos a Cristo y vivimos con la sangre expiatoria de Él, que limpia nuestro pecado y también limpia nuestra conciencia y produce una nueva vida en el corazón, el carácter también? Allí es cuando, por supuesto, somos aceptados, somos adeptos del amado por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo. Pero esto resume todo el adventismo. ¿Por qué? Ya pasó también nuestra amada iglesia cuando comenzó, ellos llegaron al tema del santuario en el cielo. Ellos entendieron que Jesús está haciendo una obra muy importante, tan importante que esto demanda ayuno, oración, estudio de la Biblia, demanda tomar de Cristo diariamente. Y es allí que cuando nuestra iglesia entendió esto, se acercaron grandes verdades. Por eso que nuestra iglesia también pregona el tema de la temperancia, el tema también de la educación a los hijos, el tema de la educación hacia los niños. Digamos, cuando se entiende este tema, se internaliza, entendemos que el cristianismo tiene que ser un cristianismo íntegro, un cristianismo en todo sentido, que Cristo pueda entrar en mi ser en todo ámbito, en todo aspecto. Me gustaría mencionar que hay algunas religiones que creen que este juicio va a ser después de la segunda venida, pero como si fuese una segunda oportunidad para las personas. Pero en este caso, fíjense lo importante que es entender que es esta vida y no es otra. Esta es la oportunidad que tenemos. Y esta es la última llamado que Dios nos da al mundo para amonestarnos y poder creer en Cristo Jesús y, por supuesto, confiar siempre en los méritos de su sangre. Gracias. Amén. Mientras estaban hablando ustedes, yo también pensaba, ¿no?, que cuán agradecidos debemos estar por la gracia gratuita de Cristo, ¿no? Porque si bien vemos que la fe es un don del Espíritu Santo, la fe se perfecciona y aumenta con las obras. Una fe muerta es una fe sin obras. Y a veces pensamos, ¿no?, en todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que cumplir la ley de Dios y parece que es algo muy pesado, pero en realidad todo se concentra en nosotros entender realmente lo que significa la justificación por la fe, la gracia de Cristo. Y Mateo 22, la lección toca un poco también, habla sobre una parábola de la fiesta de las bodas, ¿no? Y en el versículo 11 dice, había una boda y el rey empezó a enviar invitaciones, ¿no? Se realizó la boda y vio a un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio, ¿no? Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando yo leí esos versículos, me acordé de también Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, el versículo 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir, nosotros para entrar en la ciudad, para estar en el libro de la vida, no va a ser por nuestros propios méritos, ni va a ser por nuestras obras en realidad solamente, sino va a ser primero por nuestra aceptación de la gracia de Cristo. Por quiénes van a estar vestidos, los que estaban en la boda eran los que estaban vestidos, ¿no?, con ropa de boda, que la vestimenta en la Biblia no significa la justificación por la fe, la justicia de Cristo.
Y lo mismo Apocalipsis habla, que los que van a estar ahí cerca del árbol de la vida va a ser los que están con ropas, unas vestiduras, ¿no? Entonces vemos que nosotros, para realmente querer realizar un cambio, para empezar a hacer esas obras, ¿no? Que van a estar registradas en el libro de los cielos y realmente estar nuestro nombre escrito en el libro de la vida, necesitamos entender y aceptar la gracia de Cristo. Y esa gracia va a transformar nuestro corazón. Y como dice Pablo en 2 de Timoteo, que es una carta para los jóvenes, ¿no? 2:1 dice, esfuérzate ¿en qué? En la gracia de Cristo. No en querer cambiarte a ti mismo, no en querer tomar un rumbo de vida por vos mismo, sino es mediante la gracia de Cristo. Cuando empecemos de ese lado, las obras van a fluir y por la gracia del Señor vamos a nosotros verlos volver con nuestros ojos o vamos a ser resucitados, pero esa fe, esa gracia que es gratuita, es para nosotros hoy. Y creo que a mí realmente me lleva a pensar y a reflexionar en cómo yo entiendo y acepto la gracia de Cristo y cómo eso tiene un poder transformador en sí mismo para mi vida. Yo quiero agregar una cosa acá. Mateo capítulo 3, verso 2, dice cómo empieza a predicar Juan el Bautista. Dice, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús habla aquí, está hablando con sus discípulos, dice, en aquella misma ocasión, allí había algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que aquí el Señor está mostrando, y Juan el Bautista, de que el primer paso para no perecer en esa segunda muerte es arrepentirnos. Porque el reino de los cielos, el Señor vino a buscar a hombres arrepentidos. De hecho, Pedro, en el primer discurso que da, dice algo muy parecido. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes predicado. Así que el Señor lo que está diciendo aquí es que el primer paso que tenemos que tomar es arrepentirnos, pero no solamente un arrepentimiento de Señor, lo hice mal y ahí quedó, y pucha, me equivoqué en esto y por temor, ¿verdad?, al juicio. No es eso, sino que acá también nos dice qué cosa, y convertíos. Convertirse significa que yo iba en una dirección y ahora doy un giro de 180 grados y ahora voy en la otra dirección. Es cambiar el rumbo. Es que si yo ahora pecaba, si mis hábitos eran malos, si yo comía cosas que no tenía que comer, me vestía como no me tenía que vestir, si escuchaba música que no tenía que escuchar, si en mis transacciones robaba, si de alguna manera hablaba mal de los demás, si mataba, ¿verdad?, con mi forma de hablar, si, no sé, estaba viendo pornografía o estaba adulterando, fornicando, etcétera, cualquiera de los pecados, yo ahora tengo que arrepentirme y convertirme hacia caminar hacia otro lado, ahora en santidad. ¿Y qué dice acá? Que cuando hagamos eso, cuando nos arrepintamos y nos convirtamos, no solamente convencernos del pecado, sino que convertirnos realmente,
dice que vendrán tiempos de refrigerio y el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, ahora vendrá. Y ahora podremos andar en un camino de santidad. Ahora podremos andar en una vida renovada, en una vida nueva. Ahora el Señor hará una vida completamente distinta y convertida, mis queridos amigos. Entonces, lo que el Señor requiere, en primer lugar, es que examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Le dedicamos tiempo? ¿Será que lo que yo escucho al Señor le gusta? ¿Será que lo que yo veo al Señor le gusta? ¿Será que lo que yo hago con mis manos al Señor le gusta? ¿Y dónde puedo encontrar eso? Si no solamente en la palabra de Dios. Ella es a través de los mandamientos en lo que seremos juzgados. Y si mi vida no está conforme a los mandamientos de Dios, entonces mi único camino, como lo dijo Juan el Bautista, como lo dijo Jesús, como lo dijo Pedro, es arrepentirme y convertirme de mi mal camino y ahora hacer lo que realmente la voluntad desea, la voluntad de Dios que Él desea para mí y cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, ya hemos llegado al final del programa y como siempre queremos hacer el último llamado, así que vamos a pedirle aquí a cada uno de los invitados que puedan hacer ese llamado, esa invitación especial para los jóvenes que nos están mirando con respecto al tema que hemos visto el día de hoy. Mira, creo que ha sido una lección muy buena y no quisiera terminar con mis palabras, sino citar unas palabras de Ellen White. Por un lado, lo que ella hace en Conflicto de los Siglos, una cita muy dulce cuando comenta de que Satanás muestra nuestros errores, nuestros pecados y nos señala, ¿no? Dice allí que Jesús no disculpa sus pecados. Conflicto de los Siglos, dice ella que, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Lo que acaba de mencionar Jen. Si nos arrepentimos, Cristo nos reclama como suyo. Y sigue diciendo la cita, reclama el perdón para ellos. Levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, los conozco por nombres, los he grabado en las palmas de mi mano. Yo creo que esta cita es súper dulce y yo quiero que se quede con esta idea. Que sí, que por los pecadores que somos, lo incapaces que somos de servir a Dios, veamos a Cristo Jesús, confesemos el pecado y Cristo Jesús levantará sus manos heridas y va a decir, yo te conozco por tu nombre. Realmente nosotros vivimos en un tiempo solemne, ¿no? En este momento estamos siendo examinados, pero tenemos la confianza de que la justicia de Dios es perfecta. No es como la justicia humana, no va a haber cabos sueltos en este juicio, todo va a ser detalladamente examinado. Y por sobre todo sabemos que Dios conoce nuestro corazón. Entonces, pensar que en realidad el juicio es algo bueno para nosotros y que lo tenemos a Cristo como abogado, a Dios como juez, a nuestro ángel registrando, no tenemos realmente nada que temer, sino como se mencionó antes, realmente nosotros mismos examinar si todos los días estamos caminando al lado de Jesús. En Apocalipsis 22:12 dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Cristo viene pronto y hay una gran recompensa para cada uno de nosotros. Y esa victoria la podemos ganar de la mano de Jesús. Y lo que yo veo que es un llamado para mi corazón y creo que es un llamado de Jesús para todos, es que todos los días nos entreguemos a Cristo pidiéndole fuerzas para cada día batallar, entregarnos a nosotros mismos, entregar nuestro yo y estar listo todos los días para como es que si ese día fuese el veredicto del juicio. No pensar que tenemos todos unos años, no, todos los días es un día, es el día de la salvación. Entonces, cada día entregar nuestra vida a Cristo, pedirle perdón, arrepentirnos y realmente pedirle que nos utilice para también alertar a otros sobre lo que va a venir y que
y que todos juntos podamos recibirlo y ser como ese Job, yo mismo verlo con mis propios ojos. Amén, amén. Yo quisiera leer uno de mis versículos favoritos, ¿sí? Se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos invita a cada uno de nosotros. Él toca la puerta de nuestro corazón todos los días. Parece que nuestra amiga Katy se cayó. Bueno, son cosas que pasan en vivo. Y hay como decía Priscila, estamos en un tiempo solemne. Recordemos que los israelitas en el día de expiación. Ahí está, Katy, por favor continúa. Te había caído un poco. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? Casi al principio. Soy Katy Alfonso. Terminando el versículo. Claro. Sí. Si puedes continuar de ahí de que terminaste el versículo, de ahí en adelante. ¿Ahora me escuchan? Sí, se te escucha bien. Creo que estoy de vuelta. Ok. Decía que es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Porque Dios nos llama con este versículo. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que toca nuestro corazón todos los días. Todos los días Él tiene un llamado para nosotros. Y Él es capaz de blanquear nuestros pecados. No importa cuán pecadores somos. Debemos ir a Él tal y cual somos. No esperemos a mañana a pensar, no, voy a dejar esto para que yo pueda ir porque me siento muy indigna del Señor. Vayamos así como estamos. Pues Él tiene esa invitación para nosotros. Y aprovechemos mientras la puerta de la gracia aún está abierta. Porque Él ama al pecador. Sabemos que aborrece el pecado, pero Él nos ama a nosotros infinitamente. Es por eso que quiere que nosotros moremos con Él por la eternidad. Que tú y yo podamos estar listos para ese día y poder participar de las bodas del Cordero. Yo quiero leer también una cita de la hermana White, que está en Cristo en su Santuario, página 97. Dice: así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la ofrenda por el pecado y por su sangre se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remoción de los pecados con los cuales habían sido contaminados, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda realizarse, deben examinarse los libros de registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por Él. Así que, mis queridos amigos, acá como sigue diciendo, la purificación del santuario tiene una obra de investigación de nuestros registros. Así que, por lo tanto, tenemos que ir al Señor y pedirle: Señor, muéstrame en qué me debo arrepentir, en qué cosa debo cambiar mi vida. Y el Señor lo hará con toda solicitud y con alegría, porque hay más gozo en el cielo, de verdad, por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos. Así que cada vez que nos arrepentimos, el cielo está gozoso
porque dicen, bueno, ahí este chico, este joven, ya no va a seguir en sus malos caminos, sino que ahora se convirtió y ahora podemos usarlo como un instrumento de santidad y un instrumento para llevar este evangelio y esta esperanza a otros. Así que, mis queridos amigos, el camino es el arrepentimiento para que el Señor nos pueda salvar, o si no, pereceréis, dice aquí la palabra de Dios. Así que muchas gracias. Queremos darle aquí a Priscila y a Katy por acompañarnos esta noche desde GYC Paraguay y también desde Inverse Paraguay. Así que ahí visítelas también en los repasos de la lección de Escuela Sabática. Un gran abrazo también a todos los que nos han visto el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Sigan estudiando su folleto de Escuela Sabática, sigan estudiando la palabra de Dios. Son las cosas que nos van a ayudar a mantenernos en estos últimos tiempos de tanta confusión. Que el Señor los pueda acompañar esta noche, tarde o mañana, si luego lo van a ver la repetición. Un gran abrazo y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima edición de Inverse en Español. Chao, chao.